Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o lugar da espiritualidade em um tempo de conflitos e caos? No programa de hoje eu converso com o Carlos Mendonça Álvares, teólogo e professor na Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México. Ele realizou um estudo sobre o papel da existência cairológica como uma crítica ao sistema hegemônico e à violência global. Seja bem-vindo, Carlos, um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Aliás, você já procurou pelo Religare no YouTube, já conhecia o programa de lá, não? Foi minha primeira experiência com o programa Religare em YouTube. Muito bem. Carlos, sobre essa questão que nos traz aqui hoje para conversar, o que significa esta frase bíblica, né, que o Espírito de Deus soprava, né, sobre o caos? Porque nós vamos falar sobre isso, né, sobre o Espírito em tempos de confusão e de conflito, de caos. Me parece fundamental volver a las fuentes bíblicas que hablan del origen del universo en términos de un caos primordial, tohu bohu en hebreo, donde está presente el espíritu, la ruaj divina, porque es allí donde tenemos el paradigma, el modelo para comprender cualquier etapa de la historia humana. El caos original, algunos cosmólogos, científicos lo describen tal vez como aquella masa informe de la que nace el Big Bang, puede ser, pero lo podemos interpretar también como una experiencia histórica de conflicto, donde los seres humanos necesitamos aprender a vivir juntos, a reconocernos en nuestras diferencias, a no estar tendiendo barreras, creciendo muros, construyendo muros, como algunos políticos en el mundo hoy, no solo entre México y los Estados Unidos, de donde yo vengo, de México, sino en Israel y Palestina, por ejemplo. Ese caos social es tal vez una buena metáfora para pensar dónde está actuando el Espíritu de Dios, la Ruaj divina, como en hebreo se dice espíritu, Ruaj. Y por eso acudo a esta metáfora porque es en medio del caos primigenio que el Espíritu de Dios genera vida. Quais seriam as expressões do caos na sociedade contemporânea? La globalización del mercado neoliberal me parece que es una primera gran expresión del caos en que vivimos, que genera una serie de conflictos ecológicos, para comenzar, pero también sociales y políticos, económicos, lo que el Papa Francisco ha denunciado en Laudato Si, pero también en muchas de sus predicaciones y visitas a los países en el mundo, el caos que genera la injusticia, la codicia de la riqueza, el afán de acumulação, uma economia basada neste princípio. Sim, e este processo da globalização, de que modo ele afeta as relações pessoais, grupais, sociais? Porque a globalização não é só uma questão do mercado, né? Ele toca as nossas vidas, nosso modo de viver. Porque nos convierte en objetos, que nos usamos mutuamente como objetos, siendo mercancías, o bien siendo descartables, que es el gran término que utiliza el Papa Francisco, es decir, no somos útiles para el mercado. Entonces, este es el gran problema de la sociedad mundializada en términos de la economía global, pero que genera también relaciones humanas utilitarias, que generan injusticia, discriminación, violencia y una serie de víctimas cada vez más numerosas en el mundo. Yo quiero decir que vengo de un país que estamos en medio de una guerra, como lo ha sucedido antes en Colombia o como en Centroamérica, con cientos de miles de víctimas. En mi país, en México, en los últimos 10 años tenemos más de 120,000 asesinados y 50,000 desaparecidos, lo que es más que las guerras de Afganistán e Irak juntas. Es un verdadero drama, y esto lo podemos decir en Colombia, en Centroamérica, en Síria, por supuesto, e em muitas partes do mundo. Sim, sim. Você fala de uma situação, do ponto de vista político, igualmente grave, né? Estamos falando de globalização, mas você fala do narco-estado em algum momento? Estamos em um momento de
globalización no solo de la economía, sino de un modelo de política Sí. que ha puesto el Estado al servicio de las grandes transnacionales, que tienen como objetivo la extracción de las riquezas naturales, aunque esto implique el exterminio o la movilización de miles o millones de personas. Y por eso la alianza entre los estados nacionales con diferentes mafias que trafican territorios, recursos minerales, personas, drogas, armas. Y por eso un concepto que algunos politólogos hoy proponen es el de narcoestado, un estado al servicio, sí, del narcotráfico, pero de otros tráficos, como los ya mencioné, de personas, de armas, de órganos humanos. Y esto sucede en todo el mundo, pero no lo vemos. México es quizá el país que hoy es el ejemplo más claro de esta alianza entre el Estado e las mafias criminales, por desgracia. Sim, sim. Bom, então este é o cenário de caos. Sim. Né? O que significa, então, do ponto de vista do teólogo, né? Como pode o Espírito de Deus então, atuar sobre esta realidade? Es la gran pregunta para cualquier creyente. Y claro, pues el teólogo, la teóloga, pues por nuestro oficio queremos inteligir, comprender. ¿Cómo es que está presente allí, en medio de este caos, Dios, su fuerza divina, su sabiduría, su espíritu? Lo que propongo es entender las resistencias sociales de las víctimas como un indicio de esta presencia de Dios. Dios está actuando en medio de ese caos, pero desde el reverso de la historia, desde abajo, no desde la cúpula del poder, sino desde aquellas personas que de algún modo quieren luchar por la vida y que son sobrevivientes. Este es un concepto muy importante. Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, hablaba de la filosofía como un acto de sobrevivencia, lo que significa que, y él lo era, sobreviviente de un campo de concentración y del suicidio de su hijo. Sí. Sobrevivientes en muchos sentidos lo somos todos, de la violencia en la que estamos inmersos. ¿Cómo hacer memoria de las víctimas, de quienes ya fueron sacrificados, para que no se vuelva a repetir? Y esto lo podemos ver en ejemplos muy concretos. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en México, los familiares de muchos refugiados y desaparecidos en el mundo. Lo que hacen es querer contar la historia de sus hijas e hijos, contar sus nombres, pedir justicia, exigir justicia y en ese sentido llamar a la sociedad a una reconciliación que nunca es segura, siempre es como un horizonte que estamos buscando, pero que nunca está dado, sino que es una tarea histórica. Sim, sim. Isso reconfigura o sentido de espiritualidade? Para quem acha que espiritualidade é um apartar-se do mundo, o que você coloca é estar en el corazón del mundo, sí, en el corazón del mundo. Y en el corazón de un mundo violento, históricamente violento. No quiero decir naturalmente violento, porque los seres humanos tenemos un deseo de paz, pero en nuestras relaciones interpersonales, colectivas, generamos tarde o temprano mecanismos de exclusión, de discriminación, a lo que es diferente, a lo que le tenemos miedo, y esto es la violencia que se ha analizado ya en muchas teorías filosóficas y antropológicas, y que bueno, hay un pensador francés, René Girard, me parece relevante, durante 50 años ya ha propuesto una teoría mimética para explicar la violencia en términos del deseo. Sim, sim. Nós podemos até depois retomar essa questão do Girard, mas o que pode ter levado essa compreensão da experiência da espiritualidade, melhor dizendo, né, como algo apartado do mundo? Puede ser una evasión del mundo, un tipo de alienación. Fue la gran crítica de los maestros de la sospecha en el Occidente en el siglo XIX. La religión es un opio del pueblo, es una neurosis colectiva, la religión es una mentira. En realidad la espiritualidad ligada a la religión es un modo de estar en el mundo como Dios está en el mundo, sosteniendo a aquellos que son vulnerados, aquellos que son de algún modo lastimados, heridos por la sociedad, compasivamente.
el Papa Francisco recuerda hoy a la Iglesia la centralidad de la compasión y la misericordia. Una espiritualidad de este orden tiene que estar insertada en la historia tal como es. Y la historia es violenta. No Religário de hoje, nós estamos conversando sobre a espiritualidade num tempo de conflitos e caos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.